A poquitos días de que asuma el próximo gobierno hay distintos temas que están marcando la agenda política de nuestro país. De muchos asuntos estaremos hablando esta noche con Gerardo Caetano. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Vendrá un gobierno con un signo un poquito más para acá, un poquito más para allá, más pro mercado, menos pro mercado, que estimule a los emprendedores, que los estimule menos. Pero a mí no me cabe la menor duda que cada vez que el país da un pasito para adelante, o 2 pasos para adelante, o 3 pasos para adelante, hay atrás un uruguayo que tiene sentido de riesgo, que emprende, que se la juega. Uruguay necesita discutir un modelo de desarrollo que no tiene nada de raro, sino que hay que pensar cómo hacemos más dinámico el crecimiento de la economía. Desde el gobierno tenemos que hacer todo lo mejor posible para que haya más trabajo, más inversión y mejores salarios. Hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales a pesar de los shocks de la pandemia, de la sequía, de los cambios en precios relativos. Y hemos cumplido con el compromiso de mejorar las cuentas fiscales y, a su vez, bajamos los impuestos. Bueno, vaya si habrá temas para conversar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y en este inicio de la 4ª temporada yo quería charlar, en el inicio de este nuevo ciclo, con mi querido amigo Gerardo Caetano. Gerardo, un gusto enorme siempre tenerte por acá. ¿Cómo andás? El gusto es para mí. Bueno, hay un montón de temas. Estamos a pocos días de que asuma este nuevo gobierno, se está cerrando la transición, por ahí hay algunos cruces, veíamos recién a la ministra de Leche en materia económica. Está todo el tema de conexión ganadera, ¿no? Lo que ha pasado, el cierre de fábricas aquí en el Uruguay, muchos trabajadores que quedaron sin su puesto de trabajo. Volvió Trump, ¿no? Y todo lo que eso significa. Volvió Trump, el impacto en Estados Unidos y en el impacto en el mundo. ¿Cómo estás viendo? Ahora vamos a ir a algunos temas específicos. ¿Cómo está viendo el Uruguay hoy en este momento? A ver, este conjunto de factores que tú estás planteando me preocupan, me preocupan mucho. El Uruguay es un país con muchas restricciones. Mucho de lo que pasa adentro del Uruguay tiene que ver con cosas que el Uruguay no define, que pasan afuera. Y obviamente que lo que está pasando en el contexto internacional es gravísimo, realmente es gravísimo. Yo realmente no recuerdo una situación tan dramática. Y la mirada hacia adentro también nos da motivos de preocupación. Yo creo que lo que pasó y lo que está pasando y lo que vamos a saber sobre el tema conexión ganadera y los anteriores es muy grave, es muy grave. Realmente es muy grave porque, primero, ocurría hace bastante tiempo, porque tiene que ver con un énfasis de prioridades que este gobierno saliente orientó no hacia un sector. El sector agropecuario es un sector absolutamente indispensable, muy relevante para el Uruguay. No, hacia los Maya Oro, que es otra cosa, hacia los grandes de ese sector. Y la figura sobre todo de Carrasco, pero en algún sentido también de Basso, referían una identidad emblemática del Maya Oro. Además, Pablo Carrasco no rehuía eso, por el contrario, lo ostentaba, le gustaba autorreferirse como cinturón negro en liberalismo. Sus mensajes por redes lo revelan. Y, bueno, lo que hemos podido saber, la índole espuria de la estafa y de los círculos concéntricos que la estafa genera.
¿Por qué ese es un tema que va más allá del episodio concreto? Y bien, porque hay indicios de que esta situación puede repercutir en otras instancias y puede ser acompañada por otros episodios. Por otra parte, la situación fiscal, y que me perdone la ministra, yo la escuché hoy con mucha atención, la ministra siempre dijo, en una visión muy restringida de lo que podríamos llamar política económica, que a ella la tenían que evaluar por el déficit fiscal y por la inflación. Eso es una visión radicalmente liberal, que yo, por ejemplo, no comparto y muchos no comparten. Pero tomando por bueno esos dos factores, uno le puede dar una buena nota en inflación. El control de la inflación en un contexto quinquenal muy difícil, muy complicado, bueno, finalmente le da al equipo económico una buena nota. Pero el déficit fiscal no. Y sobre todo a partir de los énfasis que este gobierno puso cuando era, digamos, el proyecto frente al despilfarro del gobierno anterior. Bueno, si hoy lo comparamos, déficit fiscal, sacándole la agenda ficta, sacándole proyecciones políticas, obviamente que no le corresponde a la ministra, que va a salir en pocos días, proyectar el déficit fiscal 2025. No le corresponde. Está especulando, y obviamente está especulando políticamente. Pero si comparamos el déficit fiscal que este gobierno deja con el déficit fiscal del 2019, bueno, la mejora, por ser lo más ecuánimes, es muy poca, y ha crecido severamente el endeudamiento, con lo que las restricciones que el próximo gobierno va a tener por adentro, en torno a estas incertidumbres que generan episodios explosivos, y por afuera, bueno, estos contextos que están generando, que hablan de guerra, que hablan de conflictos, que hablan de confrontación y que obviamente tienen proyección global. Hoy se habla que el petróleo ha bajado, que los espacios de inflación han crecido. Bueno, el Uruguay no es una isla. Bueno, justamente, ¿no? Yo te marcaba recién el regreso de Trump, porque uno de los objetivos que tiene este gobierno electo es, bueno, aumentar el crecimiento económico de nuestro país, pero obviamente que el contexto internacional influye mucho, ni que ver lo que pasa en la Argentina de Milei, el Brasil de Lula, pero ¿qué pasa con Trump en los Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, con mucha preocupación, porque... Bien, sobre todo para aquellos que hablaban de que, bueno, en el mundo imperaba la libertad de comercio, que lo que había que ir sumando eran tratados de libre comercio, y China y Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, y lo que vemos es una guerra comercial. Y el principal proteccionista, agresivamente proteccionista, como no recordábamos, es el presidente Trump. Que además está amenazando con guerra comercial, y no lo está haciendo en términos sencillos, lo está haciendo incluso con sus socios del TEMEX, con lo que era el acuerdo de Norteamérica, y está amenazando a la Unión Europea. Obviamente que una guerra comercial va a generar consecuencias muy duras que van a impactar con el Uruguay. La apuesta del nuevo ministro de Economía es una apuesta sólida, es una apuesta muy razonable. El Uruguay no puede hacer el impacto de redistribución que necesita. Incluso el gobierno electo no va a poder hacer eso que es imprescindible que haga, que es cumplir con sus promesas. La sociedad uruguaya va a evaluar a este gobierno por el cumplimiento de las promesas de campaña, como corresponde. Sin crecimiento, el Uruguay tiene que crecer. Y bien, para eso hay factores de política económica, no solo de política financiera, de política económica, que son claves, absolutamente claves. Y que obviamente, bueno, en los que el Uruguay tiene restricciones. Por eso el Uruguay tiene que ser cauteloso. Yo a veces veo al gobierno y al presidente electo sin un gran proyecto.
¿Recuerdas cuando esperábamos a los gobiernos con grandes proyectos y con grandes horizontes de desarrollo? Yo no lo veo. Y tal vez eso sea una señal de cautela muy razonable en este contexto. El Uruguay es un país pequeño, con muchas restricciones, en una región muy difícil, y bien, tiene que jugar de manera muy pragmática. Y lo de esta segunda versión de Trump, el trumpismo 2.0, profundiza algo que ya estaba, que es una señal de incertidumbre enorme, enorme. Tú piensas en las instancias de guerra. Lo que estamos viendo en el Medio Oriente ya es incalificable. Ya es incalificable. Trump dinamitando el cese al fuego, el cese pactado por Israel y Hamás. Trump amedrentando a la Unión Europea. Trump amedrentando a México y a Canadá. Trump teniendo visiones hacia América Latina totalmente despreciativas. Ellos nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Entonces todo esto va a repercutir. No es una instancia sencilla. El gobierno electo va a tener una coyuntura, por lo menos inicial, muy compleja. Justamente, ¿no? Más allá de esto de la inserción internacional, el crecimiento económico que obviamente es fundamental. En cuanto a los desafíos que va a tener este próximo gobierno, ¿qué identificás? Porque uno, bueno, en campaña veía, ¿no? Pobreza infantil, primera infancia, desafíos en materia de educación, con la cantidad de gurises que dejan el liceo, el ausentismo escolar también, en materia de seguridad. ¿Con qué país se encuentra este gobierno? ¿Qué expectativa tenés en ese sentido? A contramano de lo que han dicho ciertos voceros del gobierno saliente, no se encuentra con una Ferrari. No se encuentra con una Ferrari. Yo te puedo dar indicadores muy concretos sobre desigualdades, sobre la situación de los más desfavorecidos, que son la primera infancia, que son los más veteranos, la situación del sector más viejo del Uruguay, sobre todo de los viejos sin dinero. El tema de la necesidad de un sistema de cuidados tiene que ser una prioridad de este gobierno. Por supuesto, la seguridad, bueno, todos los días lo estamos viendo y no hay una varita mágica. Buena señal de este gobierno es que hay continuidades merecidas. Quienes han actuado bien en el gobierno anterior, está bien que continúen. Y esto es muy importante, no se cambia la policía de un día para el otro. Pero, bueno, todo eso, incluso la seguridad, tiene que ver con afirmar una lógica de crecimiento. El gobierno electo tiene que hacer un gran impulso en redistribución social, un gran impulso. Y ahí tiene que privilegiar a los más débiles. Hay jubilados, una masa muy importante de jubilados, que cobran jubilaciones de hambre, con las que no cierran el mes. Hay un número importante de trabajadores, en el entorno de los 500.000, que cobran 25.000 pesos por mes. Hay una situación de caída de la calidad de empleo. Si a eso le sumamos lo que decíamos sobre las desigualdades crecientes, desigualdades sociales y territoriales. Y este contexto tan difícil entre dos países tan complejos como Argentina, que siempre es complejo, pero dirigida por Milei, es como una explosión permanente. Y un Brasil dividido, porque Lula no controla el Brasil, no controla el Congreso, es quien preside Brasil, y eso es muy importante, el cambio de Bolsonaro a Lula. Pero ojo, ahí tenemos una situación. Entonces los desafíos son muy grandes, el contexto es muy complejo, y el imperativo para un gobierno de izquierda y progresista como es y bien, priorizar lo social, y para priorizar lo social, tener un modelo de desarrollo que genere crecimiento. Sin eso va a ser muy difícil cumplir los desafíos que el gobierno mismo ha asumido. Ahora, te llevo eso que decís y te lo traslado al Parlamento, ¿no? El Frente Amplio tendrá mayoría en el Senado, no la tendrá en diputados. ¿Cómo te imaginás vos esa discusión? Porque obviamente ahí el Frente Amplio va a tener que negociar, va a tener que buscar acuerdos. ¿Qué te imaginás ahí? Mirá, lo que quisiera imaginarme, pero no es lo que me imagino, sí, es que
después de evidencias absolutamente concluyentes respecto a la necesidad de políticas de Estado, en 3, 4 temas fundamentales, y a partir de lo que ha expresado, de una lectura mínimamente sensata de los resultados electorales, bueno, es el momento para una actitud de acuerdo. Ahora, cuando veo a quien va a ser a partir del 15 de febrero y del 1 de marzo la oposición al nuevo gobierno, la verdad que las expectativas se me caen. Porque el nuevo gobierno no ha empezado, y ya las críticas son feroces. Y los principales promotores del agravio están con los motores a full, ya. Y no advierto orientaciones en los principales partidos de la próxima oposición que tiendan puente. No lo advierto. Por el contrario, advierto dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado, con matices. Yo puedo rescatar algunos espacios. Incluso, curiosamente, los 2 diputados de Cabildo Abierto, curiosamente, son quienes se han mostrado más proclives a no poner el palo en la rueda. Sí, de hecho mostraron como una voluntad en todo caso de acordar con el Frente Amplio si entendían que el proyecto, la iniciativa era buena. Ahora apareció Salle también, ¿no? Apareció una figura como Salle y ese mismo Cabildo Abierto perdió peso, ¿no? De una legislatura a otra. Por supuesto. Entonces, bien, yo creo que el gobierno electo tiene que negociar con todos. Ahora, hay actitudes de negociación muy distintas. En el Partido Nacional realmente lo que veo es una falta de elaboración del resultado electoral, un enojo reforzado y la idea de que, bueno, acá hay que profundizar la batalla cultural y cero ayuda al gobierno electo. Dentro del Partido Colorado, esa es la postura de Ojeda, claramente es la postura de Ojeda. Curiosamente, tengo dudas de que sea la postura de Bordaberry. Y no nos olvidemos de que Bordaberry, el sector de Bordaberry, tiene 13 de los 17 diputados que tiene el Partido Colorado. Yo espero, y esto no es una cuestión ideológica, tal vez sea mucho más político que ideológico, espero una actitud más proclive a acordar desde el sector de Bordaberry que desde el sector de Ojeda. Ojeda me parece que lo que busca es la confrontación. Pero Ojeda, que ganó la interna, no ganó las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias las ganó Pedro Bordaberry. Y ahí puede haber espacios. Yo creo que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, lo cual es muy importante, y tiene una representación que, si bien no es mayoritaria, es muy potente en diputados. Va a ser muy relevante que ciertas medidas que necesitan respaldos mayoritarios, bueno, obtengan respaldos fuera del Frente Amplio. Le va la vida. El presidente electo es un liderazgo de conciliación, es su perfil. Tal vez no sea no tenga esa visión de afirmación ideológica que muchas veces privilegia el electorado frente amplista, pero es un líder de conciliación. Y tal vez una de las principales claves para entender los resultados electorales son que ese discurso del agravio permanente, del no, de la rotura de puentes, bueno, haya sido sancionado por la mayoría de la sociedad. Y que la mayoría de la sociedad lo que busca es, bueno, eso, conciliación, sentido común, razonabilidad. Eso me parece que sería la mejor expectativa. Por eso, bien, hay un contexto nuevo, hay una coyuntura difícil y hay un gobierno que, para juzgarlo, esperemos que esté con las máquinas en forma y actuando. Recién decías y hablabas de la interna del Partido Colorado con Ojeda, ¿no? con Bordaberry. Te pregunto por el Partido Nacional, ¿cómo quedó el Partido Nacional? Porque te lo engancho también con esa decisión del presidente Lacalle Pou de no asumir su banca y dedicarse en principio a la actividad privada. ¿Cómo lo estás viendo vos esto? El presidente Lacalle Pou tomó una opción extraordinariamente inteligente. A ver. Que es, bueno, apartarse un poquito. Apartarse de la política,
no de la política, pero apartarse de la primera... Del ruido, digamos. Del ruido, más o menos, o sea. Apartarse del Parlamento. Yo suponía que podía estar en el Parlamento. Bueno, yo creo que con mucha astucia no estuvo en el Parlamento y tampoco en el Honorable. Y va a estar en el Centro de Estudios del Desarrollo, que es toda una definición. Yo convoco a los televidentes a que vean, estudien qué es el Centro de Estudios para el Desarrollo, cuáles son las orientaciones ideológicas que marca y a dónde ha buscado, qué think tank ha elegido para formarse, para aumentar su formación y para aumentar sus redes, no solamente nacionales, sino internacionales. Dentro del Partido Nacional lo que veo, en primer lugar, es un gran enojo no elaborado. No elaborado. Yo creo que el Partido Nacional quedó muy enojado, entre otras cosas porque suponía, a mi juicio con pocos argumentos o con argumentos débiles, que esto era un gobierno extraordinario y que la ciudadanía iba a reconocer, bueno, que tenía una Ferrari que había que cuidar. Bueno, creo que los argumentos eran débiles para probar eso y que la ciudadanía hizo otra opción. Pero además, sacando a la calle Pou, que es el líder de todo el Partido Nacional, indiscutido, va a ser el candidato en el 2029. Ya te lo imaginas en el 2029, sí, obviamente, sí. ¿no? Y él también se imagina, en el 2029 está pensando en eso. Los otros están buscando, bueno, no la pelea por el liderazgo, están buscando ver qué pasa. Yo creo que todo el Partido Nacional ha afirmado una cohesión neoherrerista. Yo creo que la calle Pou no expresa sino un neoherrerismo. No hay diferencias ideológicas. Lo que sí hay, orientaciones políticas. Y lo que veo, por ejemplo, es un gran enojo en algunos de los principales líderes. García quiere confrontación. Y un hombre joven, como Martín Lema, quiere confrontación. O sea, estamos viendo que algunas de las principales figuras del Partido Nacional han asumido esa lógica que en las primeras reacciones frente a los resultados de la segunda vuelta asumieron algunos referentes del Partido Nacional, que es a la izquierda se le gana por derecha, después de haber negado décadas que hubiera derecha e izquierda. A la izquierda no se le gana por el centro, se le gana por la derecha. Hay que ser más duros, hay que profundizar la batalla cultural, hay que ser más radicales. Hay un contexto internacional que orienta hacia eso, Al país le haría mucho mal, pero veo que esa es la tónica dominante en el Partido Nacional. Yo lo he hablado contigo más de una ocasión, y además lo refleja la historia de nuestro país, el tema de los liderazgos, ¿no? Cuando hay varios liderazgos dentro de un partido, el partido se puede fortalecer, porque bueno, es una forma también de mantener como vivo distintas alas. Es indiscutido el liderazgo de la calle Pou en el Partido Nacional, eso no hay duda. Y también a mí me da la sensación de que como que nadie se anima, además, ¿no? Como a tratar de crear. Yo sé que los liderazgos no es que de un día para otro uno se convierte en líder, pero ¿cómo lo ves eso? ¿Por qué no le hace mal al Partido Nacional eso? Bueno, yo creo que esta homogeneización en esta suerte de neoherrerismo con matices, no es lo mismo la 71 que Proyecto País o que la 404, no son lo mismo, pero básicamente convergen en lo mismo. Y como he leído estos días, en el Partido Nacional, incluso los militantes plantean que no hay espacio para otra cosa, que no hay espacio sino para una visión liberal promercado, una visión nacionalista muy fuerte, y cuanto más fuerte mejor. O sea, están asumiendo que algo que se le parezca un poquitito a lo que fue Wilson Ferreira no tiene espacio adentro del Partido Nacional. Bueno, eso no lo ayuda al Partido Nacional, porque el Partido Nacional siempre, como todos los partidos, necesita diferencia interna, y hoy no la tiene, más allá de pretensión de liderazgos personales. Por otra parte, hay que calificar el concepto de liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Vos podés ser candidato a la presidencia, podés llegar a ser presidente, pero el liderazgo es otra cosa. El liderazgo es otra cosa. Por ejemplo, yo te diría, el presidente electo, Yamandu Orsi, no es aún
o tal vez no lo sea nunca, el líder del Frente Amplio. Claro, es un ejemplo de un presidente que llegó a ser presidente sin ser líder. Sin ser líder. Lacalle Pou es el liderazgo de este partido nacional neoherrerista. No hay otro como él. Y la postura que asumió es cuidar ese espacio. Claro. Ahora, Gerardo, te llevo del Partido Nacional al Frente Amplio, ¿no? Con este razonamiento. El MPP salió muy bien parado, fortalecido después de la elección de octubre. Es el sector del presidente. El MPP ahora, por ejemplo, está apoyando a Mario Vergara de cara a la elección en mayo. ¿Cómo estás viendo vos la interna del Frente Amplio? Como siempre, la interna del Frente Amplio es una interna muy discutida. Que nadie haga lecturas apuradas. A ver. El MPP es una cosa con Mujica y es una incógnita sin Mujica. El Frente Amplio, digamos, el MPP no tiene ganado la primacía dentro del Frente Amplio en cualquier hipótesis. El MPP, incluso el propio Mujica, no transfieren sus votos. ¿Esto qué quiere decir? Que el apoyo del MPP no necesariamente implica que esa mayoría contundente dentro del Frente Amplio en las elecciones de noviembre y de octubre, sobre todo en las de octubre, se van a transferir a Mario Vergara. No. Recordemos, José Mujica, en su esplendor, no pudo transferir sus votos a Lucía Topolansky, candidata a la intendencia de Montevideo. La instancia en la que gana Daniel Martínez. Exacto. No pudo transferir sus votos al Pacha Sánchez. Tal vez hoy la figura que compite con más fuerza por la herencia del liderazgo del MPP. Porque, ojo, el Pacha Sánchez y Yamandú Orsi es el presidente, pero el Pacha Sánchez es un caudillo que está creciendo adentro del MPP. Incluso dentro del núcleo más duro del MPP, habría que ver quién tiene la primacía de las adhesiones. Eso no importa. El presidente electo es Yamandú Orsi. Entonces eso le da una primacía. Pero Yamandú Orsi no está definiendo. Está delegando y está administrando diferencias. Yo creo que bien, a ver, hoy en las elecciones departamentales de Montevideo, el favorito es el Frente Amplio. Y dentro del Frente Amplio... ¿No tiene chance de perder, pensás vos? Bueno, siempre hay chance de perder. Siempre hay chance de perder. Tendría que cometer errores demasiado garrafales para perder. Ajá. Creo que, bien, el tener 3 candidaturas es mejor que tener una única candidatura. Hay una diversidad administrada. Creo que el Frente Amplio es claramente favorito en Montevideo. Y creo también que hay un factor emocional que tiene que ver con esa victoria de octubre, pero sobre todo de noviembre, que le da chances no solamente de consolidar algunas intendencias que tenía, sino de ganar intendencias que no tenía. ¿Vos ahí identificás algunas que el Frente Amplio podría ganar en el interior, sí, por ejemplo? Por ejemplo, aún creo que Canelones va a ganar por distancia histórica y con un único candidato, lo cual está revelando, bueno, la relevancia de la gestión de Yamandú Orsi y la figura del candidato único de Legnani. De Legnani, creo que va a ganar por distancia. Creo que contra un lema único de coalición republicana, en Salto tiene altas chances de ganar. Pero creo que puede ganar, y lo cree también los nacionalistas, creo que pueden ganar en Paysandú, creo que puede ganar en Río Negro, creo que puede ganar, que va a disputar efectivamente Rocha y San José, y por ahí alguna sorpresa más. ¿Eso qué significa? Que el Frente Amplio puede, en una elección que siempre es distinta a la primera vuelta y la segunda vuelta, puede dar un batacazo. Tiene un clima emocional favorable, pero ojo, los votos no se transfieren. Entiendo. Ahora, ese clima emocional al que se referencia también puede chocar con cuestiones, por ejemplo, que el Partido Nacional es muy fuerte en algunos departamentos, que así como uno imagina que Frente Amplio no pierde en Montevideo, el Partido Nacional no pierde en algunos departamentos. Incluso con algunas lógicas, por ejemplo, de todo lo que pasó en Artigas, pero
por allí te dicen colegas y amigos que trabajan en Artigas, y Valentina Dos Santos se presentaba, ganaba. Y por ahí está la posibilidad de que pueda ser secretaria general de la Intendencia. Por supuesto. Hay cosas que parece que no y se modifican, ¿no? Y la gran experiencia de Moreira en Colonia, donde Moreira se fue del partido unos meses antes, después volvió al partido y ganó. Y ganó bien. Hay departamentos en donde el Partido Nacional, Artigas es uno de ellos. Sumo Partido Colorado en Rivera, por ejemplo, ¿no? Además, el Partido Colorado tiene toda chance, pero ojo, vos le estás pidiendo a alguien que de origen y de vocación es fundamentalmente historiador, que pronostique el futuro. No, pero lo que te digo es que sí, si vos ves, si para algo sirve el ver la secuencia histórica, en Flores es muy difícil. Claro. En Maldonado es muy difícil. En Florida, donde hay una competencia, bueno, sería una... En 33, donde el Frente ganó una sola vez, bueno, sería una sorpresa. Es muy impresionante, entre los candidatos frentistas, en 33 está el único candidato frente amplista que ganó, que es Gerardo Amaral. En Cerro Largo, bueno, claro, es muy difícil que el Frente gane. Durazno, Tacuarembó. Tacuarembó, en donde se dieron circunstancias muy impresionantes. En Durazno y Tacuarembó, donde el Frente nunca había ganado. Ganó en primera vuelta, sí, pero las elecciones parlamentarias tienen otra lógica. Retomando hoy que hablabas de la calle Pou, ahora se da un fenómeno, se va a dar un fenómeno del 1 de marzo, es que la coalición que se formó para gobernar, bueno, va a estar del otro lado del mostrador, va a estar como oposición. ¿Qué te imaginas ahí? Porque hoy te hacía referencia, bueno, de hecho Manini, por ejemplo, no va a estar en el Parlamento, Cabildo Abierto, que fue la gran novedad de la elección anterior, perdió su presencia, apareció Salle. ¿Cómo te la imaginas a la coalición siendo oposición? En clave muy complicada. Ajá. Por ejemplo, si tú lees los últimos editoriales de Pedro Bordaberry en el diario El País, haces un balance y decís, Pedro Bordaberry no quiere que haya un partido coalición republicana que, digamos, liquide la tradición del Partido Colorado. Y es eso lo que implica crear un partido que se llame coalición republicana y que sea un lema común. Es eso. ¿A quién favorece eso? Claramente, al Partido Nacional. Pero yo también ahí veo, yo realmente me cuesta imaginar a la calle Herrera o al doctor Sanguinetti argumentando porque, digamos, para la idea de que, bueno, ha llegado el momento fusionista de la historia del país, ese fusionismo tantas veces anunciado que nunca se concretó, y que ese fusionismo se explica en que hay que evitar un nuevo triunfo del Frente Amplio en el 2029. Me cuesta entenderlo. La dinámica que es, bueno, armar una coalición que funcione en una lógica de gobierno, pero mantener los lemas, parece lo más razonable. Cabildo Abierto está pagando los costos enormes de haber sido, bueno, un coalicionista díscolo. Y no sabemos el futuro de Cabildo Abierto. Más bien, lo que vemos es que tiene muy comprometida su vida política. Hemos visto al diputado Perrone anunciar que no va a hacer campaña por el lema coalición republicana en el departamento de Canelones. Eso es una cosa muy fuerte, incluso con declaraciones de independencia política muy fuertes. No sabemos si Cabildo Abierto se va a dividir, no lo sabemos. El otro socio menor, el Partido Independiente, prácticamente está en situación de disolución. No presenta candidaturas en ninguno de los 19 departamentos. Y tiene un solo diputado. Bueno, eso quiere decir algo. Y en el Partido Colorado no hay consenso respecto a esto. Yo creo que en el Partido Nacional habrá que extremar la situación, pero no creo realmente en esa afirmación que en algunos momentos de la campaña parecía tan clara de que, bueno, había que hacerle caso a la gente y terminar de una vez con Partido Colorado, Partido Nacional y armar un nuevo lema que es coalición popular. El mismo error que tuvo Ojeda y Álvaro Delgado en afirmar que habían vencido
y que la coalición republicana era el proyecto mayoritario, cuando en octubre tuvieron desde partidos distintos un margen superior de votos, indicando que ya el resultado ya estaba, podría darse en esta idea, a mi juicio bastante peregrina, de promover un fusionismo. Lo ha dicho el propio Bordaberry, hay que hacer bien las sumas. Las sumas de lo que obtienen electoralmente partidos distintos no es la suma, y esto está demostrado en la historia reciente del país, de lo que gana un único partido coalicionado. En todo caso, creo poder fundar que a quien le convendría más la construcción de un lema único que coaligara a blancos y colorados en clave de corto y mediano plazo sería el Frente Amplio. Gerardo, gracias por tu visita esta noche. Nos quedaron temas, las seguimos en otro momento, ¿te parece? Por supuesto, siempre es un gusto. Les propongo cambiar de tema porque los trabajadores de la empresa Yazaki, esta multinacional que decidió abandonar el Uruguay y dejar a 1.200 personas en la calle, bueno, llegaron a un acuerdo, tendrán un seguro de paro, mejores condiciones en los despidos y también capacitaciones. Vamos a hablar un poquito qué hay detrás de todo esto. Por eso tengo dos invitados. Primero saludo a Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. ¿Cómo estás, Danilo? Un gusto tenerte por acá. Un gusto para mí, un saludo para toda la audiencia. Y a Jonathan Merón, también trabajador de la empresa. ¿Cómo anda, Jonathan? Un gusto, gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, ¿qué sensación les dejó este acuerdo? Agrego otra cosa que es muy importante, porque en el acuerdo, en ese papel, también quedó claro que la empresa se va por un tema de competitividad y no conflictividad, algo que se había manejado en su momento. De hecho, también hubo algunas acusaciones sobre el sindicato y sobre los trabajadores. ¿Qué lectura tienen de todo esto? Bueno, primero que nada, sin dejar de lado la tristeza que significa el cierre de una fábrica, una de las principales fábricas privadas del Uruguay en cantidad de gente, creo que era la número 4, la número 5, pero sí, al no lograr la reapertura, que era el objetivo número 1 del sindicato y de las compañeras y los compañeros, nos vamos tranquilos porque hicimos todos los esfuerzos necesarios para tironear y salir lo mejor posible a nivel de un colchón social, mejorar las cuestiones de la liquidación, el IPD y también un seguro paro especial. O sea que en ese sentido cumplimos y eso lo entendió las asambleas que respaldó en forma unánime, tanto en Colonia como en Las Piedras, la propuesta que trajimos como dirección y como comité de base. Jonathan, ¿qué mirada tenés de esto? No, bien, fueron 11 horas el día de ayer, entramos a la 1 y salimos a las 12, estuvo movido, fue complicado por momentos, pero la verdad el respaldo de los compañeros unánime fue muy bueno. ¿Cómo fue esto? ¿Ustedes se encontraron con toda esta situación de sorpresa? Contame cómo la vivieron internamente, el cierre de la fábrica. Mirá, nosotros veníamos... Las charlas que teníamos con la empresa eran positivas en el sentido de que iba a haber productividad hacia adelante, subas de producción, ingresos de personal nuevo, que ya veníamos con ingresos anteriormente. O sea, se estaba hablando incluso de sumar personal, de que ingresaran nuevos trabajadores. Se estaba hablando más o menos alrededor de 20, 25 personas más a la planilla, que ya venían ingresando en el año anterior. Y se dio que un día a las 2 de la mañana nos llega un estado de WhatsApp que nos dice que no nos presentemos, los trabajadores no nos presentemos, que teníamos el día pago, que se iba a hacer un estudio de volumen de trabajo y mixer de producción con la gente de Mercosur. El día anterior no se nos notificó nada a los comités de base, tanto de Las Piedras como de Colonia, y ese mismo día también se había citado a los compañeros a trabajar a las 4 de la mañana. Cuando los compañeros llegan a la puerta a las 4 de la mañana, no los dejan ingresar. Llegan los compañeros de las 6, tampoco lo dejan ingresar, y justo ese mismo día nosotros teníamos una reunión en el ministerio, una citación en el ministerio para negociar la segunda tandada de licencia, que fue cuando entramos 10:30 y nos enteramos que habían cerrado ambas plantas. ¿Cómo tomás esto, Danilo? Bien, con mucha preocupación, porque además, mirá la paradoja y las mentiras que hay en este país en algunos sectores y especialmente también en las redes sociales, con gente oculta en algún perfil trucho, pero también con nombres propios, ¿no? Y reales. Se dijo por parte de la empresa en un primer comunicado, que no sabemos quién lo redactó, que se iban por dos cuestiones, la competitividad y los conflictos. Y ahí varios actores y operadores se dieron el caballo y mencionaron que casi que tuvimos 5 meses de huelga. Es una gran mentira, tuvimos los 2 años 52
horas de paro o de asamblea por alguna cuestión interna. El resto fue paro del PCNT o paro de la UNRWA, como corresponde, o una asamblea normal. Pero se nos tiró, yo diría, un camión de materia fecal en las redes sociales y en varios actores, inclusive algunos del gobierno saliente. Queda reflejado, y no es menor, lo que tú decías en principio. La empresa ahora que vienen los jefes al nivel de Mercosur reconocen que el único motivo real por el que se van es un tema de competitividad, capitalismo puro y duro. Voy a un lugar donde es más barato producir. Listo. Por ejemplo, Paraguay, me mudo a Paraguay. Exactamente, ya estaban en Paraguay, suman estos proyectos hacia Paraguay. Esto tiene que ver con ya lo hemos hablado, es la mundialización de la economía. En una mesa, en este caso en Japón o Brasil, definieron cambiar de acá para allá y los 1.200 personas somos números y fue ese cambio. Contame, Jonathan, un poco de los trabajadores, las características de las personas que estaban en estas dos empresas, porque hoy me contabas antes de salir al aire, hay muchas mujeres jefas de hogar, ¿no?, a cargo de niños. ¿Cómo es la situación? Sí, promediando más o menos tenemos más del 80% de mujeres. ¿Más del 80% de mujeres? En planta, sí, más del 80% de mujeres, madre de familia. En Colonia se da el caso de que tenemos muchas mujeres mayores, que también eso dificulta a la hora de la inserción laboral, complica mucho, porque sabemos también que hay una realidad, como te decía fuera del aire, la gente joven cuesta encontrar laburo, claro. Imaginémonos la gente mucho más grande. Y tenemos un gran porcentaje de madre de familia en la planta. ¿A vos te preocupa que este cierre de la fábrica pueda generar otros cierres en este periodo, por ejemplo? Si hubiera un semáforo que tuviera luces amarilla, naranja y roja, yo te diría que estamos en algunos sectores en naranja. Y es muy preocupante. Ya no le voy a pedir más nada al gobierno que se está haciendo, porque no tuvo una sola política industrial. Ahora, lo que sí estamos pidiendo es una señal clara, un compromiso claro del gobierno entrante, con Yamandú Orsi a la cabeza, de que realmente se dé cuenta que es fundamental, pero urgente, armar una mesa que defina 4 o 5 ejes en ese diálogo social por el desarrollo productivo, en clave de desarrollo productivo, y después armar los sectoriales consultivos que tuvimos en su momento, porque acá no paró el cierre de fábricas con Yasaki. Ojalá me equivoque y pediría disculpas dentro de unos meses. Y acá hay problemáticas de competitividad, el tema del dólar, o sea, discutir la productividad en serio y trabajar el sector, ¿no? Los sectores industriales a nivel de empresarios, trabajadores y gobierno, armar un plan y a mediano plazo cambiar esto. Si no, esto desaparece. No solamente lo que sucede hoy en el sector autopartista, tenemos problemas en varios sectores y es fundamental. Acá lo que podemos decir es, el compromiso sigue estando, te hablo como UNRWA, te hablo como confederación y me atrevería a decir que la central también está de acuerdo en la urgencia de este tema. Por eso en los próximos días seguramente concretemos una carpa frente a Plaza Independencia donde vamos a estar reivindicando la necesaria urgencia de discutir una política industrial. Ahí lo vamos a estar armando, por lo menos como Confederación de Sindicatos Industriales. Con ese planteo, digamos. Sí, claro. Acordate que nosotros tenemos 12 propuestas. Sí. Mañana tenemos mesa representativa nacional ampliada, que también se va a discutir estos temas. Capaz que termina siendo también un paro o una movilización del PCNT. Se discutirá democráticamente. ¿Un paro antes del 1 de marzo o después? Y como respaldo todo esto que está pasando, o sea, porque acá éramos, acordate de algo, 250.000, número redondo, en el año 1988. Sí. Cotizantes a BPS en estos días tenemos 140.000 y a la baja. Y acabamos de tener una pérdida de 1.200 puestos de trabajo en el interior, que es más grave aún. Es peor aparte, ¿no? Exacto. Digo, más complejo después poder reinsertarse. El impacto social que tiene esto es muy grave. En el mercado laboral, esto que decía Jonathan es una realidad que vive el país, que lo hemos hablado con distintos especialistas, que por eso es importante el tema de la capacitación. Hay muchas personas que trabajan toda su vida en una fábrica haciendo determinada tarea que cuando pierden el trabajo después es muy difícil, ¿no?, que se puedan reinsertar. Hay un tema de desempleo juvenil importante y las personas mayores también. Esto que se hablaba, Jonathan, de la conflictividad que había generado como una especie de polémica, ¿hubo algún problema grave en este último tiempo, más allá de esos paros, de las asambleas, de esto que contaba recién Danilo? ¿Cómo era la interna de los trabajadores allí? No, el diálogo con la empresa había sido bueno, siempre fue, dentro de todo, fue bueno. Lo que sí, obviamente, nosotros tenemos que defender nuestros derechos como trabajadores y nosotros tenemos una Biblia que es nuestro
Convenio colectivo. Nuestro convenio colectivo, que es lo que lo que nos guía la hoja de ruta a seguir las negociaciones y conversaciones con la empresa. Entonces, muchas veces últimamente se estaban dando conflictos por violaciones del convenio colectivo de la empresa. Entonces nos llevaba a ese roce continuo, pero no era algo como se dijo de que estábamos 5 meses sin trabajar, ¿no? Eso no llegó a pasar. Wilmar, ¿me permitís algo? Un ejemplo claro de esto. Tuvimos un conflicto con esta empresa por lo siguiente. Hay compañeras embarazadas que tienen sus hijos o hijas y tienen derecho a amamantar, ¿no? Tuvimos un problema porque hay una normativa que lo que dice la ley es bien clara. El que define hasta cuándo la madre amamanta a su hijo es un doctor. El médico tratante le dice, mirá, o te certifica hasta determinado tiempo. La empresa plantea, e inclusive esto fue de recibo por el Poder Ejecutivo, y eso nos preocupó bastante, de que máximo 2 años. Vamos a estudiar la normativa como corresponde, seriamente, no dice nada, lo que dice que es el facultativo tratante resuelve, podría ser medio año, 1 año, 3 meses o 3 años. Querían que nuestro sindicato firmara el tremendo antecedente de que era un máximo de 2 años. Y claro que tuvimos un problema ahí, asambleas y varios idas y vueltas. Pero ¿cómo íbamos a firmar una cosa que iba contra las compañeras y tremendo antecedente negativo para la clase obrera en general? Eso es ser un loco, es ser un sindicato que no tiene responsabilidad. Ese fue uno de los casos últimos que sí tuvimos un conflicto con la fábrica y reitero, tuvimos las idas y vueltas también con el Poder Ejecutivo. Bueno, también hay, hoy en Uruguay siempre lo hubo, pero ahora también hay un discurso antisindicato también, ¿no? Hay una campaña, Wilmar. ¿Campaña? En mi opinión es una campaña. O sea, hay senadores de la República, diputados, operadores, hay inclusive hasta periodistas que se subieron en el caballo sin datos, porque reitero, hablaban de 106 días de paro, o sea, casi que 5 meses de huelga tuvo el sector o esta empresa, hubiéramos salido en todos lados, ¿no? Es una mentira flagrante y tuvimos que comernos esa, que paramos por la mayonesa. Realmente podemos cometer errores, Wilmar. Sí, que faltó mayonesa en una comida y paramos por eso. Podemos cometer errores, seguramente, como todos los actores de la sociedad. Pero lo decíamos y lo decimos públicamente nuevamente. Si queremos discutir de esto mano a mano, en buenos términos y con altura, totalmente. Ahora, si vamos a la altura del Zócalo, está bravo avanzar como sociedad, ¿no? Danilo, Jonathan, les agradezco mucho la visita esta noche. Abrazo grande a todos los trabajadores también y suerte. Muchas gracias, Wilmar. Y un abrazo importante y gracias por la solidaridad del pueblo uruguayo con las compañeras y los compañeros de Yasaki. Muy agradecido. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.